gracias por acompañarnos a otro podcast de Crianza Segura. Hoy estamos con la psicóloga Diala Castro y vamos a hablar de unos temas muy importantes sobre la niñez. Muchas gracias a todas las personas que han mandado preguntas, comentarios y que se acercan a nosotros con algunos de los temas pues sobre los que tienen dudas o sobre los que quieren aprender o hasta cosas de las que han vivido. Así que muchas gracias por la confianza y realmente es gracias a ustedes que también podemos mantener este podcast y responder a temas que son importantes para todos. Y justamente por eso hoy quería hablar con Diala de un tema que es bastante importante y es el cómo responder cuando ya ha pasado una situación, ya sea de bullying o de abuso o cualquier situación adversa en la vida de un niño. Obviamente mucho de lo que conversamos aquí y lo que pues todos queremos es poder prevenir, pero sabemos que eso no siempre es posible y queremos también estar equipados a cómo responder, ya sea una situación menor o mayor, pero todas son significativas, cómo podemos apoyar al niño en una situación así y también al adulto, y eso vamos a hablar un poquito, ¿verdad? El adulto que está apoyando al niño tiene su proceso también y queremos asegurarnos que todos tengamos el apoyo y las herramientas correctas para eso. Entonces, Diala, muchas gracias por acompañarnos hoy otra vez. Y justo quería empezar con esta pregunta que era si hay un niño que ha pasado por una situación adversa, específicamente, por ejemplo, una situación de bullying que vemos muy común, una situación de abuso. Em, ¿Qué recomendaciones tiene usted para los adultos a su alrededor? A veces uno como adulto no sabe qué hacer y tal vez hacemos la cosa equivocada. Entonces, ¿qué son algunas recomendaciones que tal vez nos puede dar como adultos en cómo apoyar al niño en este proceso? Bueno, buenos días. En primer lugar, por supuesto, como siempre, un honor estar por acá. Y este tema es un tema tan importante y que genera tantas dudas y tantos miedos, ¿verdad? Que me parece fundamental que podamos abordarlo y tocar el día de hoy. Vamos a tener diferentes momentos. Tal vez quisiera como enfocarme en cuando ha pasado el momento inicial de crisis, ¿verdad? Que lo hemos hablado como en otros momentos, y cuando ya tenemos que dar como ese espacio o ese proceso de acompañamiento. Y a veces se ha pensado, por ejemplo, que el impacto de una situación adversa, un abuso, bullying u otra experiencia, tiene que ver con la gravedad del evento, con la gravedad de lo sucedido. Y generalmente eso no tiene el mayor impacto. El mayor impacto lo tiene, por ejemplo, cómo lo vivió la persona, ¿verdad? Cómo fue la respuesta, por ejemplo, de su sistema nervioso. Y un componente importantísimo que fue una experiencia vivida probablemente en soledad, que por mucho tiempo, horas, minutos, por ejemplo, a veces meses o años, ¿verdad? Este niño lo vivió consigo mismo, confundido, abrumado, sin saber qué hacer, sobrepasado por la experiencia, y por ende siempre tratamos de insistir en que una fuerte relación con las personas cuidadoras va a brindar una sensación de seguridad que va a amortiguar las experiencias difíciles. Porque cuando nosotros hablamos de eventos adversos, lo que tenemos que pensar es la pérdida de seguridad en un mundo, valga la redundancia, seguro y protector, que necesitan todos los niños para poder crecer. Entonces, cuando nosotros como personas cuidadoras tenemos como esta claridad de que somos nosotros el componente clave de su recuperación, tenemos mucho en nuestras manos. Tenemos una gran oportunidad y tenemos como una posibilidad también si no hacemos las cosas, digamos, de manera como seguida y continua. Entonces, los vínculos de apoyo van o a amortiguar las situaciones que sucedieron cuando somos fuente de protección, o también podemos agravar las consecuencias si nos convertimos en fuente de estrés. Entonces, dentro de todo lo que es la teoría del apego maravillosa, ¿verdad? Que nos permite comprender mejor cómo son los vínculos con nuestros hijos o con los niños, hay un concepto que se llama el refugio seguro, que también lo trabaja el programa, un programa que se llama el Círculo de Seguridad Parental, que está también derivado de la teoría del apego. Entonces, cuando nosotros somos un refugio seguro, nosotros tenemos la posibilidad de atender las necesidades de los niños después de haber vivido una experiencia difícil. Y, por ejemplo, nosotros somos un refugio seguro de nuestros niños cuando los consolamos, ¿verdad? Que es una de las eh, habilidades
más importantes que nosotros como seres humanos tenemos que desarrollar, creo que en la vida, pero más si acompañamos personas menores de edad y poder nosotros acompañar ese dolor, acompañar esa tristeza, acompañar esa confusión, esas dudas que siente el niño, hasta los sentimientos de vergüenza, estar allí para ellos, ser como un escudo protector en medio de esas experiencias, ¿verdad? Que ellos narran con tantísimo dolor o tantísima tristeza, por ejemplo, y ser muy explícitos. Cada vez que necesites que yo te escuche, cada vez que necesites que te acompañe, cada vez que necesites conversar, cada vez que tengas una duda, no dudes en contar conmigo. Ujú, Yo voy a estar ahí para vos. Y es muy importante, Carolina, un aspecto que tal vez los adultos no tenemos como tan claro y tan fuerte, que es que nosotros necesitamos acompañarlos en esas emociones difíciles todo el tiempo que necesiten para procesarlas. A veces los adultos en su angustia y en su deseo de que los niños estén bien, tratan de que se les pasen rápido las emociones que son difíciles, de distraerlos, de, por ejemplo, que piensen en otra cosa, de que ya pasemos la página, de que esto quede en el pasado. Y realmente lo que nosotros ocupamos en estas circunstancias es acompañarlos durante el tiempo que dure su proceso. Y si tenemos que escucharlos y acompañar ese dolor y sentirnos angustiados, ¿verdad? Por eso que están sintiendo es parte, digamos, del proceso fundamental para ellos. Y también quería resaltar otra habilidad, entre otras, sumamente importante que se llama la organización de la experiencia. En muchas ocasiones hablamos que cuando ha habido un evento difícil, podría venir una consecuencia como el trauma cuando no ha habido personas adultas que organicen la experiencia de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos explicarles a los niños qué fue lo que sucedió, que nosotros podamos explicarles por qué sienten lo que sienten, que podamos no solo validar si sienten confusión, tristeza, enojo, vergüenza, impotencia, miedo o se sienten abrumados, que son las típicas de estas situaciones donde, ¿verdad? Hay una situación interpersonal, ¿verdad? Que me lastimó, que nosotros podamos escucharles, perdón, con calma, con tiempo y que los dejemos hablar todo lo que tienen que decir. Y cuando termine de decir todo lo que tienen que decir, preguntemos, ¿hay algo más que me quieras decir? ¿Hay algo más que me quieras contar? Y para eso necesitamos sacar como un espacio de tiempo importante. Cuando nosotros podamos hacer ese espacio, ayudarles a comprender qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los pasos que se siguieron, cómo nosotros vamos a trabajar para que se vuelvan a sentir seguros y protegidos. ¿Cuál puede ser el plan de protección o seguridad que puedan tener de ahora en adelante, por ejemplo? Cuando podamos estar presentes diciéndoles que no están solos y que en el momento en que vuelvan a sentirse inseguros, cuente con nosotros para volver a trabajar en que se vuelvan a sentir protegidos y seguros y explicarles paso a paso lo que va sucediendo de una manera que lo puedan entender con su edad, con su nivel de desarrollo, por supuesto. Nosotros estamos haciendo toda una experiencia, no solo para que comprendan y vayan digiriendo lo que sucedió, sino además que lo digieran en nuestro acompañamiento y toda esa experiencia donde les organizamos su experiencia, les va a permitir a ellos como, ¿verdad? Ir haciendo como esta comprensión y cierres de las situaciones vividas y no sentir que tienen que lidiar con esto solos o solas. sí, gracias Diana, en serio, por esta explicación y qué importante especialmente todo lo que dice, pero lo que dice al final creo que es muy importante lo de organizar la experiencia y como las dos partes de la experiencia, o sea, cómo ayudar a organizar la experiencia de lo que pasó, porque muchas veces obviamente el abuso del bullying se da porque hay situaciones confusas que llegan a eso, sabemos que muchas veces se dan con alguien cercano a los niños, cercano a la familia, entonces es verdad, esa parte en sí es confusa y también la parte de cómo organizar el plan para restaurar la seguridad. Y eso es algo que realmente no había oído tan a menudo y que usted lo está diciendo me parece tan importante como explicarle a los niños de alguna forma cómo se va a restaurar ese espacio de seguridad, no esperando obviamente que sea como si nada hubiera pasado, pero
creo que a veces se nos olvida como conversar sobre esa parte, cómo organizar lo que pasó y cómo organizar, ok, cuáles son Claro. las medidas que vamos a hacer, cómo nos vamos a asegurar de que esto pues no vuelva a pasar o si algo está pasando que puedan decirlo más rápido, que los podamos apoyar de la mejor forma posible. Entonces esto me parece tan importante como adultos poder organizar eso para ellos. Claro, yo conversaba con una persona hace unos pocos días, es que nosotros no podemos poner en las manos o en los hombros de este niño o de este joven eh, toda la resolución de la situación. Entonces ahora no se le acerque, entonces ahora no le hable, entonces ahora, por ejemplo, póngase a hacer otra cosa, etcétera. O sea, nosotros tenemos como que comprender que somos las personas adultas, los que somos los garantes de la seguridad y protección de los niños y las niñas. Entonces, debemos de crear un plan de seguridad para que ese niño o niña, en caso de, pueden ser muchas cosas, no sentirse bien, sentir que algo les recuerda la situación y que eso, por ejemplo, los haga sentir muy abrumados. Volver a tener contacto con esta persona por alguna razón, por ejemplo, porque se lo topan, porque está en el colegio, porque es, ¿verdad? Cualquier otro lugar, digamos, donde pueda pasar, suceder algo así. Este, Desde, por ejemplo, cuando yo no me sienta bien, a quién voy a recurrir y de qué manera voy a recurrir cuando yo no me sienta seguro. Entonces pueden ser situaciones externas que me hagan sentir inseguro o situaciones internas que Ujú. me detonen y me sean difíciles de manejar. Y para eso, por ejemplo, ok, me vas a escribir una palabra clave. Entonces, cuando me escribas la palabra manzana, yo sé que necesitas, digamos, que vaya con vos o de que te escriba de vuelta o que te vaya a buscar, por ejemplo, donde estés, ¿verdad? Cualquiera de las situaciones que puedan brindarse, por Ujú. ejemplo. Cuando estés en el colegio o en la escuela, esta es la persona a la que poder recurrir. Cuando necesites algo de mí, esta es la forma en que, digamos, puedes acercarte a mí, por ejemplo. Estas son las estrategias también que puedes hacer para vos calmarte si no te sentís bien, para sentirte nuevamente seguro, y regulado si no te sentís así. Entonces, los planes de seguridad se crean tanto por aspectos externos como por aspectos internos y es un mensaje en el que transmitimos: sé que puede haber algo que suceda, pero quiero que sepas que aunque eso suceda, yo estoy pendiente, estamos acompañándote y estas son las soluciones que podemos tener, digamos, como en el momento. Em, Hay un concepto muy importante que es el trauma relacional. Cuando nosotros hablamos de bullying o hablamos de abuso o hablamos de experiencias adversas, en su gran mayoría son experiencias de tipo relacional. Una persona no me protegió, una persona me lastimó y por eso es tan importante que la reparación, que el acompañamiento, que la sanación, que la devuelta de la seguridad sea también con otro ser humano, contando con otras personas, por ejemplo. Entonces, hay una lógica, ¿verdad? Detrás de esa parte, además de la lógica que ya nos dice toda la evidencia científica de que los niños y las niñas se vuelven a sentir seguros y se vuelven a sentir regulados si tienen adultos que los acompañan de manera sensible, viendo más allá, viendo que si el niño está, por ejemplo, muy irritable, posiblemente tengo que explorar qué es lo que está sucediendo. Si este niño anda con los miedos exacerbados, por ejemplo, si anda aislado, si anda muy triste, ¿verdad? Si anda con dificultades de concentración, si bajó las notas, por ejemplo, hay algo más allá. Y entonces es esa capacidad que yo tengo como persona adulta de poder leer de una manera sensible esas señales, esos indicadores y esas consecuencias y poder estar ahí. Entonces, yo siempre pienso que en la labor del acompañamiento y de la parentalidad tenemos que educarnos un montón. Es la tarea más compleja con la menor cantidad de cursos, ¿verdad? Que hay, digamos, obligatorios. Nosotros necesitamos mucha de esta información porque a veces no tenemos cómo saberla. Si no la buscamos y sabemos, entonces lo que tenemos que hacer es consolar, lo que tenemos que hacer es crear un plancito de seguridad, escuchar atentamente, crear una palabra clave para que podamos estar en conexión, asegurarle que estoy pensando en él y que eso lo haga sentir acompañado en el día. Sí, va por ahí. Algunas de las recomendaciones. Entonces, para muchas veces para eso ocupamos, ¿verdad? Por supuesto que alguien nos acompañe o leerlo o buscarlo en diferentes plataformas como esta.
Ay, no, que Diana, muchas gracias y qué importante lo que usted menciona del acompañamiento por lo que mencionó al principio, que la mayoría de estas situaciones los niños las viven solos. O sea, la situación, como dice usted, aunque sea por minutos o años, la experiencia de que ellos lo vivieron solos, eso es parte, obviamente, del impacto que tiene y el hecho de trabajar entonces uno como adulto al lado de ellos, acompañándolos en el proceso de recuperación, en parte como que también, ¿verdad? Rompe esa otra experiencia que también tuvieron de estar solos en una situación peligrosa sin haber podido en ese momento, pues, o pedir ayuda o sin que alguien hubiera intervenido porque pues no se dieron cuenta. Y mucho creo que también es por lo que usted menciona como del plan a las respuestas internas y las externas. A veces hay cosas externas que podemos ver más, pero el proceso interno de cada niño es único y eso es uno de los retos que yo a veces también veo y converso con papás y también he visto en las reacciones que tenemos cuando un niño está pasando por un proceso que a veces como que tal vez todos queremos como que sea lo mismo y como que nos digan, ok, el día uno esto va a pasar, en el día 10 esto va a pasar y Claro, tal vez hay chicos que necesitan hablar mucho y hay otros que tal vez no quieren hablar del todo y nada más quieren jugar o quieren, ¿verdad? Hacer algo que tal vez en la mente de uno no es como el proceso normal que deberían hacer. Entonces, sí. no sé, ¿verdad? No sé si nos puede como comentar un poquito sobre esos retos a veces que pasan los chicos y que nosotros también el reto que tenemos como adultos, que las reacciones pueden ser tan diferentes o los procesos que a veces es difícil como entender alguno versus el otro. Claro. Y es que la adversidad infantil, el trauma infantil, cuando sí se genera trauma, ¿verdad? Dice un autor maravilloso que se llama Peter Levine, que es la causa más ignorada, la causa de sufrimiento más evitada, más incomprendida y otro montón de palabras más que agrega. Al final ha sido tremendamente invisibilizada. Ujú, Y aunado con eso, la sensación de que la infancia es como un escudo y que si usted le pasa en la infancia no va a tener repercusiones para otros momentos, como lo hemos conversado también en otros lugares. Entonces, es importante que los adultos sepamos que cuando hay un evento que ha sobrepasado mi capacidad de afrontamiento, ¿verdad? Que es parte, digamos, de lo que sucede en este tipo de situaciones y tiene además este componente de que es otra persona quien lo ejerce, ¿verdad? Haciendo algo que no debe de hacer, entonces va a haber un proceso y ese proceso va a requerir tiempo. Y cuando los psicólogos nos preguntan cuánto tiempo, nosotros nunca podemos responder, porque eso es absolutamente individual. Nosotros tenemos algunos marcos para saber cuándo las cosas van avanzando, por decirlo así, o cuándo se nos están como deteniendo por alguna razón que necesitamos explorar. Pero lo importante es que comprendamos que hay un proceso, ujú, que esto va a llevar tiempo y que esto implica, digamos, que nosotros como personas adultas no necesitamos andar como apurando y apurando y apurando las cosas y por ende vamos a tener que ser observadores de algunos elementos. Por ejemplo, las experiencias adversas tienen un impacto en el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, podemos ver niños muy alerta. Podemos ver niños que están pendientes de lo que sucede alrededor como una manera de ver si pueden predecir si están en un entorno seguro o no, si pueden predecir si van a estar seguros o no, o si van a estar protegidos o no. Entonces, cuando los niños están en alerta tratando de anticipar si va a suceder algo malo, podemos ver conductas como, por ejemplo, que preguntan constantemente si algo está bien. Si, por ejemplo, nos interrogan si algo está sucediendo. em, ¿Por qué pensás eso? No, no, solo pregunto, solo pregunto. Y los vemos inclusive un poquito como acelerados, por decirlo de alguna manera, o asustados cuando lo preguntan. Podemos verlos más angustiados, podemos verlos con más temores, pendientes de cada cosa, las llamadas, por ejemplo, las acciones, a dónde van o no van las personas cuidadoras. Podemos ver niños, digamos, como más sensibles entonces, que se tornan, por ejemplo, ante diferentes situaciones, personas, ¿verdad? Como más reactivos, por decirlo de alguna manera, o lloran con más facilidad, o empiezan a abrumarse, por ejemplo, con algunos ruidos o con ambientes que sintamos, pero como ambientes muy saturados. A veces pueden parecer que andan malhumorados.
que se ven más estresados, o también podemos ver niños como más apagados, más desconectados, muy metidos en dispositivos, muy metidos en la tele, casi que apartándose, ¿verdad?, de lo que sucede, digamos, a su alrededor, como una manera de desconexión, ¿verdad? Podemos ver retos como niños que, a pesar del acompañamiento que están recibiendo, ya empiezan a tener, además, ¿verdad?, de los factores iniciales que la gente siempre ve, que son los cambios de conducta y los cambios emocionales, niños que empiezan a tener pesadillas, niños que empiezan a aislarse muchísimo ya, digamos, de su familia o incluso de su grupo de pares, niños que tienen regresiones de conducta, entonces se comportan como niños de menor edad, o regresan en conductas que ya habían logrado realizar, que la típica puede ser el control de esfínteres, el ir al baño, por ejemplo, o incluso hacer actividades cotidianas que ellos ya sabían hacer, la autonomía, dormir solitos, alistarse solos, por ejemplo, y se tornan tremendamente dependientes, niños cuyos temores son cada vez más fuertes. Y un factor siempre importantísimo son niños que dejan de hacer cosas que les gustaba hacer. Mm, Por ejemplo, jugar. Por ejemplo, si le encantaba hacer arte o si le encantaba, por ejemplo, jugar con diferentes materiales, etcétera, y ya dejan, por ejemplo, de hacer esas actividades que disminuyen la conexión con otros niños y los vemos, ¿verdad?, que quieren estar un poquitito más solitos o que no les interesa ya como conectar tanto con otros, y con estados de ánimo ya un poquito más permanentes como irritabilidad, tristeza, etcétera. Y ya eso, digamos, si empieza a haber conductas de lastimarse a sí mismo, lastimar a otros, ya sabemos, digamos, que tenemos que ahí poner como mucha más atención. En las experiencias adversas, muchas de estas conductas, por ejemplo, estar más alerta, estar más asustados, estar más estresados, estar más pendientes, son conductas adaptativas. Son mm, conductas que uno hace para sobrevivir, para claro. ver si puede estar seguro, para ver qué puede hacer, si necesita escapar, si necesita irse para otro lado, por ejemplo, si necesita llamar a alguien, si necesita esconderse. Hay muchas razones por las cuales uno puede tener este tipo de conductas. Pero cuando ya digamos se sabe lo que sucedió, ya ha habido acompañamiento y estas conductas se mantienen, podríamos pensar varias cosas. Uno, que los efectos, digamos, en los niños están siendo más duraderos, que necesitamos hacer más aspectos, más actividades para que se sientan acompañados, para que se sientan seguros, y para trabajar, digamos, en que puedan estar más regulados, digamos, como en su conducta o en sus emociones. O ya podríamos tener consecuencias, digamos, que hay que trabajar a otro nivel, ¿verdad? Con un acompañamiento profesional. Tal vez es importante, dentro de lo que mencionamos anteriormente, Carolina, que además, digamos, de que tiene que haber este acompañamiento, los adultos necesitan estar más con los niños. Después de que han sucedido este tipo de experiencias, necesitan acompañarlos más, necesitan hacer actividades conjuntas. Siempre recomendamos un montón hacer actividades de movimiento, que puedan caminar juntos, pasear juntos a las mascotas, por ejemplo. Si les gusta cantar y bailar, que canten y bailen juntos, que puedan hacer más actividades en conjunto, ojalá en movimiento, porque el movimiento es una de las estrategias reguladoras de nuestro cuerpo, y además de eso, que sea una actividad donde haya como una profunda conexión. Mm, Entonces, a veces va a ser jugar uno. A veces va a ser jugar un juego de mesa, pero en otras ocasiones maravillosamente puede ser teniendo, digamos, naturaleza alrededor, jugar un deporte juntos. Entonces, todas estas actividades en conjunto también son reguladoras, ayudan a sanar, ayudan a recuperar. Jugar juntos es maravilloso, por ejemplo, ¿verdad? Como una estrategia también de acompañamiento, y puede ser que muchos de estos retos que acabo de mencionar también vayan disminuyendo. Entonces, cuando tenemos estos retos, lo que necesitamos ver es cuál es el canal que necesitamos mejorar, ujú. ¿verdad? Para que el niño vuelva a sentirse, digamos, como en esta conexión, en esta regulación y organizado por esta persona adulta que le acompaña. Qué importante esa parte del acompañamiento y justamente como usted lo explica, que a veces no es como lo que uno se imagina, porque muchas veces como que también el adulto quiere como o seguir preguntándole al niño qué pasó y, ¿verdad? Como que a veces más bien lo empeoramos y a veces es simplemente un acompañamiento en una experiencia que es segura, como dice usted, puede ser jugando uno, puede ser yendo a caminar o yendo a pasear las mascotas, pero que se vuelva a restaurar como
vínculo de seguridad entre un adulto y el niño para que ellos se sientan que no están tan solos. Sí, y también digamos en eso que acabas de mencionar. No hay una receta, digamos, en la que podamos decir, hable sobre este tema una vez a la semana, ¿verdad? Etcétera. Pero sí es muy frecuente que después de vivir experiencias difíciles, tengamos dos polos, dos polaridades. Tengamos aquellos cuidadores que preguntan demasiado frecuente, casi que yo, ¿verdad? Les digo de una manera un poquito exagerada y anecdótica, ¿verdad? Que esto es como el desayuno, el almuerzo y la cena en la casa, por ejemplo, y los otros que después de haber conocido esta situación, nunca más lo hablaron. Mm. Entonces, en primer lugar, no hay una receta. En segundo lugar, nosotros somos generaciones que no tenemos toda la información y el bagaje en nuestra experiencia para saber cómo acompañar, ni tampoco el termostato exacto para saber, ok, hoy sí, hoy no, ¿verdad? O sea, muchas veces preguntemos. Nosotros necesitamos naturalizar las cosas. Los papás nos llenamos de miedos. No, mejor no le pregunto para cuidarlo. No quiero que lo recuerde. Tal vez ni siquiera está pensando en eso, ¿verdad? Preguntemos. O digamos, por ejemplo, podemos decir, en el momento en que quieras hablar, yo estoy para escucharte. O fíjate que he estado pensando en aquello que me contaste y quisiera saber cómo seguís, quisiera saber cómo te sentís. O incluso me quedó una duda sobre algo que me contaste y quisiera preguntártela, ¿verdad? Entonces, tratar de hacerlo natural, respetar la decisión que los niños, por supuesto, nos estén brindando en ese momento, este, y saber que esto no tiene que convertirse en un tema tabú. Si se convierte en un tema tabú, yo estoy lanzando un mensaje implícito, yo diría que bastante explícito, ¿verdad? Pero bueno, implícito que de esto no se habla, ¿verdad? Esto es demasiado Sí. difícil. Entonces esto se convierte en un tema que no ponemos nunca más sobre la mesa, ¿verdad? Entonces al final el mensaje sobre el silencio, que siempre decimos, el silencio hay que romperlo, cómo promovemos que rompan el silencio, etcétera. Entonces eso casi que invita a seguir en silencio, porque parece que no pueden hablar de esto porque es muy difícil para ellos. Y qué importante eso, y también porque yo lo veo hasta entre adultos, o sea, muchas veces hablando de estos temas, o sea, nadie quiere hablar del tema y todo el mundo quiere como, ¿verdad? Cambiamos de tema y qué hizo el fin de semana. Y yo, ¿verdad? Yo a veces digo, yo sé que es incómodo, pero como adultos a veces tenemos que poquito a poco empezar a tener en una forma segura este tipo de conversaciones, porque si no las podemos tener nosotros como adultos, ¿cómo vamos a esperar poder tenerlas con niños? Y, ¿verdad? Yo creo que esa es una parte también muy importante que usted ha mencionado del acompañamiento y que como adultos no nacemos aprendidos, o sea, no sabemos siempre cómo manejar estas situaciones. Muchos adultos hemos también pasado por nuestras propias experiencias, por nuestras propias situaciones que también, ¿verdad? Está procesando Claro. el cuidador mientras está apoyando al niño. Entonces, ¿qué es una forma también que como adulto cuando un niño pasa por una situación así y el adulto es el adulto cuidador que lo está apoyando, ayudando a restablecer, ¿verdad? Todo el espacio Ujú. seguro, ¿qué pueden hacer ellos para ellos también tener como el apoyo y el acompañamiento apropiado y no que no le caiga, ¿verdad? En los hombros de una sola persona tratando de o descifrar o manejar la situación solos, que yo creo que es lo que se vuelve abrumante a veces para el adulto también. Claro. Este, vamos a ver, en primer lugar, cuando para nosotros esto se convierte en una tarea tan difícil, es porque uno de los más grandes miedos de las personas adultas es que sus hijos pasen por experiencias difíciles. La gran mayoría de las personas adultas dicen así como claramente, yo haría lo que fuera para haberle evitado este dolor a mi hijo o a mi hija, por supuesto. Entonces, aquí detrás hay un tema, ¿verdad? Que es cómo nosotros hemos sido acompañados en el dolor, porque nosotros traemos toda una historia donde hemos sido cuidados y acompañados en nuestra propia historia personal. Entonces, es muy importante que nosotros reflexionemos cómo nosotros fuimos cuidados. Si a nosotros cuando teníamos experiencias estresantes o adversas, cuando teníamos experiencias difíciles, cuando no nos sentíamos bien en nuestra infancia o en nuestra juventud, si nos escuchaban, si podíamos hablar de lo que nos sucedía, si validaban nuestras emociones, por ejemplo. ¿Qué nos decían sobre estas emociones difíciles? Que se nos tenían que pasar rápido, que eso no era para tanto, se nos daba permiso de llorar o no se nos daba permiso de llorar, de enojarnos, por ejemplo. Nos explicaron qué era lo que estaba pasando.
nos explicaron cuáles eran los pasos que se iban a seguir, por ejemplo, nos hacían comprender por qué estábamos como estábamos o no. Y Mm, ahí ya nosotros tenemos todo un montón de experiencias vividas en las cuales podemos comprender, claro, por eso a mí me cuesta tanto acercarme, por eso a mí me cuesta tanto verlo triste y no decirle, bueno, hagamos algo, ¿verdad? Porque el que no puede lidiar con la tristeza soy yo, por ejemplo, porque mi tristeza no fue acompañada en esos momentos. Entonces, es importantísimo que para que nosotros logremos acompañar, ver más allá lo que los niños nos están mostrando y poder acompañar eso y nosotros poder estar ahí en el proceso, tenemos que revisar cuál fue nuestra historia personal de acompañamiento en las experiencias difíciles, cómo nos cuidaron y protegieron allí. Em, y podemos saber ahí, digamos, que la historia de acompañamiento emocional que tuvimos, ¿verdad? Anda más o menos, ¿verdad? Porque también quienes nos cuidaban vivieron lo mismo, claro, ¿verdad? En sus propias experiencias. Entonces, digamos, em, es muy importante saber que se vale hablar de este tema, se vale tener otras personas, llámese amigos o familiares, que puedan escucharnos sobre lo que estamos pasando y lo que estamos sintiendo. No tenemos por qué saberlo todo. Muchas veces tenemos que buscar información, tenemos que saber por qué se presenta, por ejemplo, esto que se está presentando, cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, un abuso o un bullying se guarda en silencio. ¿Qué significa bullying? ¿De dónde viene? ¿Cómo comprendo, por ejemplo, los diferentes actores? ¿Cómo comprendo las consecuencias de abuso? ¿Qué necesitan los niños, por ejemplo, aprender sobre su seguridad y su cuerpo después de experiencias así? Hay demasiada información que nosotros necesitamos investigar para poder acompañar mejor a los niños y las niñas. Apoyarnos en otros, entonces, va a ser fundamental, desde vínculos cercanos que tengamos hasta personas profesionales también, ¿verdad? Que puedan brindarnos como ese acompañamiento. Un día de estos, una mamá que había acompañado a su hija después de haber vivido una experiencia de abuso, en una cita médica, si no me equivoco, se encontró a otra mamá que estaba pasando por lo mismo en ese momento. mm, Y todo lo que me contó esta mamá que hizo fue espectacular, acompañando, guiando y diciéndole a esta otra señora cuáles habían sido, por ejemplo, algunas de las cosas que ella había vivido, cómo lo había, ¿verdad? ¿Qué había hecho con esas experiencias, cómo el tiempo ya había pasado, por ejemplo, y ya habían podido superar y recuperarse de esa experiencia vivida. Entonces, los grupos o las conversaciones que podemos tener con personas que han vivido experiencias similares termina siendo generalmente muy, muy reparador y en muchas ocasiones también brindando como esa esperanza que yo necesito, ¿verdad? De saber que esto va a pasar, que esto puede tener solución, ¿verdad? Y que hay desde actuaciones, personas, protocolos, recomendaciones, etcétera, que se pueden seguir, ¿verdad? Para que estas experiencias vayan teniendo, digamos, un camino de crecimiento, un camino de seguridad y hasta una reestructuración de muchas cosas. Cuando hay experiencias de bullying y de abuso, una de las dificultades más grandes que narran las personas adultas es saber cómo tomar las mejores decisiones y también que tienen que tomar muchas decisiones en una cantidad de tiempo muy corta. Y eso para cualquier persona es muy abrumador. Entonces, poder contar con alguien que escuche y tener información acertada sobre las posibilidades en esos momentos resulta realmente eh, importantísimo y vital, ¿verdad? Para tomar como los mejores caminos en un momento donde uno está mentalmente y emocionalmente tan abrumado que no necesariamente tiene toda la claridad para saber. Claro, estas son las repercusiones de esta decisión ya para mañana y para después. ¿Verdad? Entonces, por eso el apoyo de otros va a resultar fundamental. Y como toda esta época va a ser una época intensa y este proceso puede ser intenso también, y necesitamos bajar el ritmo. Entonces, a veces no podemos seguir haciendo todo lo que hacemos. A veces tenemos que sacar mucho más tiempo para descansar, tenemos que sacar mucho más tiempo para tener más conexión con nosotros, para hacer actividades que nos fortalezcan, para hacer actividades de autocuidado, para poder, por ejemplo, nosotros, volver como a sentir calma en momentos donde uno se siente tan preocupado
y seguir teniendo actividades que yo digo de adultos, ¿verdad? Salir saliendo con los amigos, haciendo alguna actividad que me gusta. O sea, en estos momentos todas esas actividades no son como un plus, es lo que hay que hacer para que uno pueda sobrevivir, digamos, de la mejor manera posible y acompañar de la mejor manera posible, no solo al niño, sino a mí mismo en este proceso precisamente de acompañamiento. Y por supuesto todo lo que implique la fortaleza y la conexión a nivel espiritual, siempre, ¿verdad? Es narrado como una de las herramientas que más eh, fuerza le da al ser humano mismo. Ay, no, gracias, Diala, porque qué importante realmente toda esa parte del acompañamiento al adulto por todo lo que de los adultos también fueron niños, ¿verdad? Todos pasamos por Ujú. una niñez y hubieron respuestas tal vez de todo tipo, depende a las experiencias que todo el mundo tuvo y tal vez todo el mundo con las mejores intenciones, pero tiene un impacto. Entonces yo creo que entender esa parte para como adultos poder cuidarnos, entender y procesar y organizar también tal vez algunas experiencias que se han vivido para después poder dar ese apoyo y no tratar de hacerlo solos, porque definitivamente esa parte que dice usted, hay que entender que tal vez el ritmo de vida va a cambiar un poquito, o sea, no de pronto estar frustrado que tal vez uno no puede hacer la misma cantidad de trabajo o, ¿verdad?, Claro, ser tan claro. eficiente y tener la casa igual de ordenada como uno la quería tener siempre, porque hay algo que está pasando, que aunque parezca invisible en el sentido de que tal vez no es que uno se está pasando casa, algo que es como muy obvio, requiere tiempo y requiere energía y requiere, ¿verdad?, espacio para poder sanar tanto al niño y que el adulto también lo pueda hacer de una forma acompañado y sabiendo que de sí, hay muchas decisiones que tienen que tomar, no siempre va a poder, yo creo que uno tomar la decisión perfecta, pero yo creo que mucho es el saber que se está haciendo el mejor esfuerzo, que podemos ir aprendiendo en el camino y apoyar al niño de la mejor forma y apoyarnos entre los adultos también de la mejor forma en este proceso. Carolina, es como si creáramos una plataforma para que del dolor salgan cosas buenas, ¿verdad? Porque ya la situación lamentablemente pasó. Yo siempre trabajo con los niños y con las personas adultas. Estas son cosas que no debían de pasar. Uno no tiene por qué ser violentado ni en su escuela ni en su casa. Eh, Sin embargo, dado que ahora sucedió, necesitamos saber que estas experiencias tienen el potencial de unir a las familias, crear vínculos más fuertes, retomar las prioridades en la vida, poder unir, poder trabajar, por ejemplo, en el acompañamiento emocional y en mi recuperación y sanación como persona, como padre, como persona cuidadora y por supuesto la del niño, niña o persona, ¿verdad? Adolescente. Las crisis tienen un potencial de crecimiento Sí. y ese potencial de crecimiento puede generar realmente iniciativas impresionantes que terminan sanando comunidades, muchas poblaciones y el mundo, realmente. O sea, lo que uno puede reencontrar a través de estas experiencias, digamos, es parte de lo que también se promueve para que la esperanza sea algo que nos siga moviendo, porque la violencia quita muchas cosas, pero esta capacidad del ser humano acompañado, ¿verdad? Y como con los caminos y apoyos correctos, puede generar no solo el camino de recuperación, sino un camino de crecimiento. Y eso qué lindo. Yo sí definitivamente creo que el espíritu del ser humano es muy fuerte y que nadie quiere que un niño pase por esta situación y nadie quiere pasar por una situación así, pero no es el final del camino. Yo creo que eso es importante, que con el Pues, acompañamiento correcto puede llegar a realmente una situación muy dolorosa transformarse en algo que, como la historia de la mamá, que una mamá que pasó por una situación muy dolorosa con su hija pudo apoyar a otra mamá y probablemente a muchas otras a manejar eso de una forma diferente. Entonces, yo soy igual, pienso igual que usted, que tenemos que tener como esa esperanza de cualquier situación que pase, usarla y apoyar y crecer con ella para poder, ¿verdad? Que no nos defina, sino que la podamos usar para después, ojalá, aportar, crecer, entender que tiene un proceso, que no ujú. sabemos cuánto va a durar, pero que sí hay Ujú. una luz al final del camino que puede brillar no solo hacia la persona, sino hacia muchas personas más. Y creo Así es, o sea, muchos de los movimientos de seguridad, ¿verdad? Que es
¿verdad? De lo que se trata el podcast y también la fundación, ¿verdad? Que es la seguridad infantil. Muchos de estos movimientos empiezan de manera individual y terminan haciendo unas, ¿verdad? Iniciativas mundiales maravillosas. Entonces también las personas resignifican su dolor y resignifican sus experiencias también a través, ¿verdad? De iniciativas. eh, que probablemente han movido, ¿verdad? Muchas de las cosas que se hacen actualmente, desde en serio, desde un protocolo, ¿verdad? Desde campañas mundiales, etcétera. Todo eso nace de las personas, ¿verdad? No nace todavía la inteligencia artificial, nace de las personas. Nace de las Entonces, personas, sí. así es. Exactamente, y justo eso fue con esta fundación y con este podcast, o sea, empezó de experiencias que pues tuve yo y otras personas que decidimos que no queremos que todo el mundo pase por las mismas experiencias y que cualquier experiencia negativa se puede transformar en algo positivo, se puede transformar en algo de educación y de compartir y de crecer todos juntos y gracias, bueno, a personas como usted y Mónica que nos acompañan aquí, nos enseñan y también abre un espacio seguro para que como que conversemos todos y aprendamos. Creo que ahí vamos todos un pasito a la vez. Así es. Entonces, bueno, Diala, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por enseñarnos tantas cosas más y gracias a todos también los que nos acompañan, nos escuchan. Solo oír estos podcasts, informarnos, eso ya en sí tiene un impacto positivo en nuestras vidas y en las vidas de los niños y de todas las personas a nuestro alrededor. Así que muchas gracias por tomarse el espacio de acompañarnos y nos vemos el próximo mes. Chao. Chao.